Este mes, en Revista MOA, deja de tragar. Te decimos por qué no funcionan las dietas, qué hacer para así bajar de peso, cómo diferenciar entre hambre y ansiedad y cómo dejar de comerte todas tus emociones. Además, 4 conductas que están a punto de matar tu relación, 7 cosas que puedes copiarle a los exitosos, consejos para proteger tu cerebro de la contaminación y por qué ser la otra no es nada buena idea. MOA Verano, 112 páginas de salud, psicología y relaciones de pareja. Una revista de Marta de Baile. Estoy tan feliz, cuentavientes, cuando descubrimos a un nuevo especialista y la van a adorar y se van a volver locos. Su nombre es Jenny Torenberg. Es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana. Tiene una especialización en estudios judaicos por la misma universidad y en conjunto con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene una maestría en estudios judaicos y una maestría en humanidades. Ella es Jenny Torenberg. Buenos Hola, días. Jenny. Hola, Marta. Queremos que seas nuestra amiga. De toda la vida. Para siempre. De acuerdo, con gusto. Muchas Del gracias mundo por mundial. la invitación. Oye, es que el otro día estaba viendo un documental que se llama Más allá del diario de Ana Frank. Y es como una de las amiguitas de ella acaba la mamá de esa amiga casándose con el papá de Anne Frank después de que De Otto. muere la maja de Otto, después de que muere la mamá de Anne Frank y todo ese rollo. Y entonces dije, qué interesante platicarle a toda la gente quién fue Anne Frank, porque estamos con este rollo de conocer a los grandes personajes de la historia y entonces queremos que nos cuentes todo, o sea, desde la situación, por qué estaban en Holanda, la familia, cómo fue, quién fue ella, el impacto de ese diario en cómo aprendimos y cómo supimos del Holocausto, todo el rollo. Y Bueno, aquí yo sentada, todos en clase con Jenny. No, yo espero que no sea una clase. Gracias por la invitación nuevamente. Me dijiste una frase ahorita que me movió mucho porque dijiste uno de los grandes personajes de la historia. Y a fin de cuentas empezamos a pensar en un gran personaje de la historia que fue una niña cuya vida no se prolongó más allá de los 15 años y que obviamente no pretendía convertirse en uno de los grandes personajes de la historia. Claro. Fue la circunstancia histórica la que la llevó en contra de su voluntad y en una circunstancia además muy desafortunada a pasar a la historia. Claro. Entonces, no sé, Marta, ¿en qué momento quieres que empecemos la historia de este Sí, personaje? empecemos en 1902, no es cierto. No, a ver, estamos en pleno Holocausto. Hitler está buscando a todos los judíos. Todos portan una estrella del lado izquierdo que los identifica. Muchos judíos se van de Alemania y migran a otros lugares, como por ejemplo Holanda. Arranquemos ahí. Me gustaría incluso arrancar un poco Venga, antes, venga. sí, con el nacimiento de esta niña, que es una niña hija de una familia de clase media acomodada, judía, alemana, ¿okay? Que vive tranquilamente en Alemania. El padre militó incluso en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Son alemanes muy conscientes y muy orgullosos de su germanidad, por decirlo de alguna manera. Ana tiene una hermana mayor, o sea, es una niña cuya vida no pinta para ser más que igual a la de todas las niñas de su edad y su condición. Sí. Ahora, en 1933 Hitler llega al poder. Y el programa nazi que él había elaborado, que fue muy claro y en el que nunca engañó a nadie, aún previamente, o sea, todo el mundo sabía cuál era su programa porque habían sido sus promesas de campaña. Él les había ofrecido a los alemanes devolverles los empleos que les había quitado la Gran Depresión, erradicar el comunismo, eliminar las restricciones que el Tratado de Versalles le había impuesto a Alemania y prometía también la erradicación de los judíos de la sociedad alemana. ¿Por qué? Esto ¿Qué tema tenía con los judíos? Mira, este es un tema que ni siquiera es de él original. O sea, Hitler en realidad no es ni siquiera el creador de una teoría. Hitler simplemente usa para sus fines políticos toda una serie de prejuicios antijudíos que eran muy antiguos y que se habían modernizado en el siglo XIX, sobre todo los de origen racial. O sea, la idea de que la sociedad humana está dividida en razas, la idea de que hay razas superiores y razas inferiores. Los judíos en esta clasificación eran una de las razas inferiores y el peligro que las razas inferiores representan para las razas superiores. El peligro de la contaminación racial por la vía sexual y el peligro de la contaminación racial también por la vía cultural. Es decir, la presencia de los judíos era un contaminante peligroso para la sociedad alemana. De hecho, todas estas
estas teorías existen y están escritas y son asimiladas por gran parte de la población, no solo alemana, sino europea, occidental, incluso en los Estados Unidos. Esta idea de la superioridad racial, no solo cuando Hitler llega al poder, antes de que Hitler naciera, estas teorías ya habían sido planteadas. Entonces, él las asimila, las absorbe, las internaliza, las cree con toda sinceridad, y entonces obviamente es parte de su programa político. O sea, él va a instalar un Reich que va a durar 1000 años, donde los alemanes son los superhombres, tienen derecho al dominio del mundo, y uno de los primeros pasos para conseguir ese dominio del mundo es ir exterminando y deshaciéndose de las razas inferiores. Esa es básicamente la idea. Cuando da esta noticia Hitler, los judíos que están en Alemania dicen, no, pues vámonos de aquí. Mira, hubo diferentes reacciones. Yo muchas veces lo que la gente me dice es que cómo no se fueron todos. Obviamente hay muchas circunstancias por las cuales uno prefiere esperar, por las que no puede emigrar. Hasta 1939, cuando la guerra se inició, más o menos la mitad de los judíos alemanes habían emigrado. Y entre ellos estaba la familia de Ana. O sea, su padre Otto Frank era un hombre aparentemente inteligente, bastante previsor. De hecho, mismo en 1933, en cuanto Hitler toma el poder, decide buscar un refugio para su familia y decide emigrar a Holanda. Sí, Holanda era un país fronterizo con Alemania, o sea, él era de las gentes que pensaba, esta pesadilla no puede durar demasiado tiempo. Los alemanes son demasiado cultos y demasiado inteligentes para mantener a este monstruo en el poder. Como la devaluación de los 80s, que todo el mundo salió disparado de México y se fueron a vivir a Texas, ¿no? A San Antonio, a Houston, a Bronzeville, jurando que ahí iban a estar seguros. Es como que de repente, adivinen qué, Texas ya es nuestro también. Exacto. Sí, ahora Holanda era un país amistoso, Holanda había sido un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, parecía tener las cualidades necesarias para que la familia Frank pudiera migrar y establecerse y vivir tranquilamente. Este hombre se muda, se establece, hace traer a su familia, y los siguientes 7 años, hasta 1940, Ana vive la vida de una niña normal. En Ámsterdam. En Ámsterdam, okay. ¿sí? Va a la escuela, tiene amigas, o sea, lo que haría cualquier niña normal. La cuestión es que en 1940 los nazis invaden Holanda. Con su guerra relámpago que arrasa Europa. Holanda es un país que resiste solamente 4 días. O sea, en 4 días Holanda está ocupada, y de acuerdo a la política del gobierno nazi, cada uno de los países que va anexando implementa las leyes antijudías que ya estaban en vigencia en Alemania desde 1933. Sí, o sea, cuando Hitler... ¿Y eso qué significa? ¿Qué reglas son? Son una serie de leyes que se fueron aplicando paulatinamente. O sea, Hitler, como todos los grandes demagogos, aunque parezca extraño, era un hombre de palabra. Él había prometido y empezó a cumplir rápidamente. De hecho, a los 2 meses de haber él llegado al poder, implementa una serie de medidas antijudías. La primera fue el llamado Día de Boicot, fue un solo día en abril de 1933, ¿sí? En mismo abril de 1933 se implementa otra ley que se llama la Ley de Separación del Servicio Civil, por la cual todos los judíos que recibían salario del Estado tienen que abandonar sus puestos. Entiéndase, los médicos en los hospitales públicos, los maestros universitarios, los músicos en las orquestas, las gentes en el mundo de las comunicaciones. Después esas medidas se suspenden paulatinamente porque Hitler tiene otras cuestiones de las cuales ocuparse. ¿Puedo leer la lista para que se jalen los pelos de la cabeza todos? Las prohibiciones a los judíos. Ahí va. No podían tener empresas. Se obligaba a los judíos a llevar bordada en su ropa la estrella de David. Perdón, Marta, obviamente no quiero ni interrumpir. Sí. Estas son leyes que se implementan después. Okay. Las de 1933 fueron solamente esas dos. ¿Estas cuándo son? Estas hasta 1941. Okay. La de cuestión de las empresas es 1937. O sea, se fueron aplicando. ¿Sabes qué? Que quizá estás pensando en las que se aplicaron en Holanda. Sí, porque claro, en Holanda se aplican todas juntas. Exacto. En el caso alemán fue paulatino, digamos. Por ejemplo, en el caso alemán, en 1935 se publicaron las llamadas leyes de Nuremberg, que eran las leyes para mantener la pureza racial. Entonces se estableció en Alemania, esto creo que es tan escalofriante como todo lo demás, una oficina que se llamaba la Oficina de Asuntos Raciales. Todos los habitantes de Alemania, fueran judíos o no, tenían que presentarse en esa oficina y tenían que proporcionar los papeles que acreditaran su calidad de arios. Entonces, y tenías que tener, alemán era todo aquel que tuviera 4 abuelos, o sea, tus 4 abuelos
tenían que ser arios. Que además el criterio para marcar la ariedad era sumamente ridículo, porque si supuestamente la clasificación tiene que ver por raza, y uno no puede clasificar a las gentes por raza, ni pedir un análisis de laboratorio que te diga, bueno, sácame mi sangre aria en el laboratorio, eso no existe. Entonces lo que exigían eran certificados de bautismo. Entonces, una persona que publique, o sea, yo proporcionaba mi certificado de bautismo, el de mis padres y el de mis 4 abuelos, se me consideraba ario completo, ¿ok? Si ya no quiero que te vayas nunca de nuestra vida, jamás. A ver, judío, aquel que tenga 3 o más abuelos judíos, y el que tenga 1 o 2 abuelos judíos es considerado mishling, que correcto, es mezclado. Quiere decir mezclado, ¿ok? Y de ahí en adelante la clasificación racial a la que te hagas acreedor va a marcar, obviamente, eventualmente tu diferencia entre la vida y la muerte, pero aún aquellos que son mezclados, que no sean condenados a morir eventualmente, van a perder sus oportunidades de trabajo, van a poder ascender poco en los trabajos que tengan, van a poder conseguir pocos ascensos en el ejército, por ejemplo, porque a partir de ese momento el mundo y las oportunidades son de aquellos que son racialmente puros. Y esto es una de las razones por las cuales el nazismo también tuvo tanto éxito. Porque había mucha gente en Alemania, la sociedad alemana era también una sociedad clasista, entonces había muchas gentes de estratos humildes que no hubieran podido alcanzar puestos importantes por cuestión de su clase social, y sin embargo, como eran arios puros, tenían mucho más oportunidades que otros mezclados. Claro. Entonces eso también le da a la gente un sentimiento de grandeza y superioridad, y yo tengo derecho a ser el amo del mundo. Bueno, en el 41 es cuando todos los judíos residentes en Holanda se tienen que inscribir en un registro, y les comentan lo siguiente. Ahora voy a leer la lista. Los judíos no pueden tener empresas. Margot, la hermana mayor de Ana Frank, se ve obligada a matricularse en el liceo judío porque no se permite que los alumnos judíos compartan las aulas con los no judíos. Se obliga a los judíos a llevar bordada en su ropa la estrella de David. Tuvieron que entregar sus bicicletas, no tenían permitido viajar en tranvía, no podían viajar en coche ni tener uno. No podían hacer compras después de las 5 de la tarde. Solo podían ir a peluquerías judías, no pueden salir a la calle después de las 8. No pueden ir ni al teatro, ni al cine, ni a ningún lugar de entretenimiento. No tenían permitida la entrada a piscinas, pistas de tenis, ni de ningún otro deporte. No tenían permitido practicar ningún deporte en público. No se podían sentar en los jardines después de las 8 de la noche. Y no podían entrar en casa de cristianos. Estas son leyes que ya estaban en vigor en Alemania de años antes, y como te digo, el programa era ir implementando estas leyes en cada uno de los países que Alemania fuera ocupando. Estas son las leyes a las cuales la familia Frank se va a ver sujeta. Ahora, Otto Frank intenta en ese momento conseguir visas para emigrar a algún otro país más amistoso. Intentó en la Gran Bretaña, intentó en los Estados Unidos, le negaron las visas. Este problema que estamos viendo hoy recurrir con la cuestión de los refugiados. En Siria, claro. Okay, que podría ser similar. Entonces, la alternativa es ir preparando un escondite. Okay, muy previsoramente, porque esta cuestión de esconderse, que es la alternativa a la que puede uno llegar, necesita tiempo, necesita preparación, y sobre todo necesita la ayuda de gentes no judías que estén dispuestas a ayudar a encontrar el lugar del escondite, y una vez que las familias o las personas estén escondidas, proporcionarles los medios necesarios para su subsistencia. ¿Y entonces qué hicieron? Entonces él, con ayuda de 2 de sus asociados, el señor Frank tenía una pequeña fábrica de pectinas para mermeladas en Ámsterdam. 2 de sus asociados no judíos, que de hecho empezaron a firmar a su nombre porque él ya no podía ser el dueño de la empresa, le ayudan a conseguir el escondite, que era un anexo detrás del edificio de oficinas donde él trabajaba. Sí, no sé si has estado en Ámsterdam, Marta, y has visitado el lugar, pero ya ves que es un edificio. Uno de los cuartos tiene un gran armario muy pesado. Detrás de ese armario hay una puerta. O sea, jalaban el armario. El armario para entrar, había una puerta, y detrás había un anexo relativamente cómodo, ¿ok? Donde se van a esconder a raíz de que Margot, la hermana mayor, reciba un citatorio para presentarse para trabajo,
que este es uno de los eufemismos cuando la administración nazi decide poner en práctica lo que va a llamar la solución final, es decir, el exterminio de los judíos. Esto es a partir de enero de 1942. Entonces, la manera de llevarse a los judíos había de muchas maneras. Podía hacerse por medio de redadas callejeras, podía hacerse también a través de citatorios. Obviamente los citatorios no le decían a la gente preséntese para ser deportada para el exterminio, entonces era presentarse para su reubicación en el este, presentarse para el trabajo. Muchas veces los citatorios llegaban a nombre de una familia completa, entonces pues la familia completa pues se decía, bueno, aunque nos reubican a todos. En el caso de la familia Frank, el citatorio llegó únicamente para Margot, y entonces es cuando Otto decide ocultarse con toda su familia. O sea, si no se presentaba a ella, iban a detener a toda la familia. Posiblemente, o hubiera llegado la policía y hubiera arrestado a Margot y se la hubiera llevado por la fuerza. Entonces deciden esconderse, dejan su departamento totalmente desordenado. Sí, incluso dejan una nota que dice: conseguimos de última hora visas para Suiza y nos vamos a Suiza. Salen de su casa con la ropa puesta, porque obviamente hubiera sido muy obvio andar por las calles con las maletas, y se refugian en este anexo, los 4, papá, mamá y las 2 hijas, y otras 4 personas más, una pareja que tiene un hijo, una familia a la que Ana llama la familia Van Pels en su libro, que tiene un hijo adolescente, Peter, y un hombre soltero, un dentista. En total, 8 personas. Y a partir de junio de 1942, la familia Frank se refugia en ese anexo y va a vivir ahí los siguientes 2 años. 8 personas en este anexo, 2 años. 2 años, obviamente con la protección y la ayuda de estos amigos, que ellos mismos están poniendo en riesgo su vida misma, porque estaba penado, con pena de muerte, ayudar a algún judío. ¿Ok? Y Ana lleva consigo lo que había sido su regalo de cumpleaños número 13 por parte de sus padres, que es un diario. ¿Ok? Y ella decide empezar a escribir en ese diario sus vivencias en el anexo. Ok, ahorita vamos al diario, pero quiero que le cuentes a todos cómo vivían. Porque había gente trabajando en el edificio, ¿no? Sí, el edificio estaba en funcionamiento todo el día. Entonces, obviamente, tenían que intentar no hacer ruido en absoluto en horas de oficina. No podían incluso bajarle el agua del excusado, porque obviamente se oía el agua correr por la tubería. Del excusado. Sí, el agua corría por la tubería. Mantenerse en silencio, esperar la llegada de estos amigos todos los días. Tenían un aparato de radio que oían clandestinamente para enterarse de las noticias de lo que estaba sucediendo con la guerra. Y lo que es peor, Marta, o sea, vivir en un espacio confinado con gente, por más que fuera relativamente cómodo, con gente, pues no solo de tu familia, sino que no es de tu familia, y para una chica adolescente muchas veces, pues hasta su familia es molesta. O sea, Ana va a reseñar en su diario lo que era la vida diaria, los conflictos que tiene sobre todo con su mamá, porque pues a fin de cuentas es una adolescente. Porque conectaba muy bien con su papá, con su papá, ¿no? suele suceder bastante seguido. O sea, con su mamá tenía pleitos por todas las razones por las cuales un adolescente se pelea con sus padres. Y este enamoramiento que va desarrollando por el joven Peter, que es un poco mayor que ella. Pero además de estas cosas, habla mucho de su interés por las estrellas de cine. De hecho, tenía tapizada su pared en el anexo con fotos de todas las artistas de Hollywood. Sí, pero además de esto, esta chica es más profunda que, digamos, estas banalidades de la vida diaria. Entonces, piensa mucho y escribe mucho acerca del horror de la guerra, de lo que pueden estar viviendo las gentes fuera del anexo, las gentes que no han tenido la suerte de estar escondidas, sí, de lo que ella quisiera hacer cuando salga libre. Sí, pensamientos incluso no muy hermosos. Dice: sigo pensando aún dentro de mí que la mayor parte de la gente es buena. Cuando leí eso, casi lloro. Lo hizo así, tal cual. A pesar de todo, pienso que la gente es buena de corazón. Sí, entonces ella, digamos, para ella obviamente el diario pues es un escape. Sí, es la manera de... Hay párrafos donde dice: estaría yo a punto de volverme loca si no fuera por el radio. Hay pedazos donde dice: ya francamente no me importa si vivo o estoy muerta, pero bueno, si veo un pedazo de cielo a través de mi ventana... Sí, entonces, bueno, esto me devuelve la esperanza. Había un árbol, un castaño muy bonito que ella veía desde su ventana, entonces veía pasar las estaciones a través del castaño.
Y les quiero leer un pedacito de lo que escribió Anne Frank el sábado 3 de octubre de 1942. De hecho, el diario de Anne Frank, que está editado aquí en México por Editorial Porrúa, si lo quieren buscar. Pero dice, ayer hubo bulla otra vez. Mamá provocó una escena terrible al contar a papá todos mis pecados. Ella se echó a llorar, yo también, y eso me dio un dolor de cabeza espantoso. Terminé por decirle a papá que yo lo quería a él mucho más que a mamá. Él me contestó que eso pasaría, pero le costará trabajo hacérmelo creer. Más adelante dice, hoy no tengo que anunciarte más que noticias deprimentes. Muchos de nuestros amigos judíos son poco a poco embarcados por la Gestapo, que no anda con contemplaciones. Son transportados en furgones de ganado a Westerbork, el gran campo para judíos, en Dentre. Westerbork debe de ser una pesadilla. Cientos y cientos están obligados a lavarse en un solo cuarto y faltan los WCs. Duermen los unos encima de los otros, amontonados en cualquier rincón. Hombres, mujeres y niños duermen juntos. De las costumbres no hablemos. Muchas mujeres y muchachas están en cinta. Imposible huir. La mayoría está marcada por el cráneo afeitado y otros, además, por su tipo de judío. Esta niña tiene 14 años cuando escribe esto. 14. Sí, y además ella está reseñando en ese momento lo que yo llamaría la antesala de la pesadilla, porque Westerbork era un campo de tránsito. Campos de tránsito se establecieron en diferentes lugares de Europa por cuestiones de logística. Cuando se estaba realizando ya el exterminio en los campos de exterminio como tales, había que estar planeando si había espacio en los campos. Entonces, muchas veces los judíos arrestados pasaban semanas en estos campos de tránsito hasta que venía la orden de que el campo estaba libre para recibir el siguiente cargamento de personas. Y uno de estos campos estaba justamente en Holanda, campo de Westerbork. Ahí nos vamos a quedar. Estamos en Anne Frank, semana 1 de 2 años que pasa escondida en Holanda, en este anexo. El anexo, ella le llama el anexo. Exactamente, con la querida Jenny Torenberg, regresando, obviamente, mucho más de la historia y todas las preguntas que tengan en redes sociales al volver en W Radio. Son las 12:07 de la tarde en W Radio. Les digo una cosa, no sé por qué quiero llorar otra vez, pero estaba leyéndolos ahorita en Facebook y en Twitter y me conmueve muchísimo que les toque el corazón a ustedes, que hablemos de estas cosas, porque yo creo que esto nos sensibiliza, nos hace regresar a darnos cuenta de lo que verdaderamente es importante en la vida, nos abre la mente y nos abre el panorama de la vida y del mundo, porque hoy estamos con una gran maestra, descubrimiento nuevo, amiga de nuevo ingreso, especialista en estreno, que es Jenny Torenberg, es licenciada en Historia y aparte es maestra en estudios judaicos y maestra en humanidades. Y está contándonos quién fue esta niña judía de nombre Anna Frank, que se hizo famosa por el diario que escribió cuando estaba escondida en 1940, 41, 42. Entre 42 y 44. De los judíos en Ámsterdam, en Holanda, junto con su familia, en este anexo donde vivía ella, su hermana, su papá, su mamá y 3 personas más, ¿no? 3 o 4 personas más. Entonces, la gente ha mandado, Jenny, desde los videos de cuando fueron a visitar ese anexo en Ámsterdam, han mandado sus libros de diario de Anna Frank subrayados y está la gente como súper conmovida y muy atenta a lo que nos estás contando. Entonces nos quedamos en que sus papás le regalan este diario cuando ella tiene 13 años y ella empieza a escribir. Les leímos algunos extractos en este momento. Y entonces, bueno, es interesante hacer notar que además todas sus entradas en el diario están dirigidas a una amiga imaginaria. Todas Kitty, las ¿no? Sí, querida Kitty. Sí, Kitty es ahora sí que una amiga imaginaria. ¿Ok? Y entonces, pues la vida transcurre, pues todo lo normalmente que puede transcurrir en ese entorno. Hasta 1944, esto es muy irónico, en 1944 toda la familia, incluso la familia Frank, alcanza a oír por el radio las transmisiones clandestinas de la BBC donde se anuncia el desembarco norteamericano-inglés en Normandía, que es el primer paso, digamos, ya para la derrota alemana y la liberación de Europa, y eso en su momento obviamente los llena de esperanza, porque pueden empezar a pensar que su liberación sea inminente. Y desgraciadamente en agosto de 1944, o sea, un poquito después de la invasión de Normandía, son descubiertos en el anexo.
Todavía no se sabe con exactitud si alguien los delató, o sea, si dentro de la misma gente que trabajaba en la oficina alguien escuchó y los delató o de alguna otra manera. Últimos estudios que se han hecho, parece que no fue ni siquiera una delación, sino una especie de visita rutinaria de los que estaban creo que explorando una cuestión de empleo ilegal entre los mismos holandeses, o sea, una cosa que no tenía ni siquiera que ver con los judíos. La cuestión es que el anexo es descubierto y todos los que viven ahí son arrestados. En el momento en que se los llevan, pues obviamente entran, revisan, hacen ahí un desorden, dejan tirado lo que no les interesa, y entre las cosas que se quedan tiradas en el anexo está el diario de Ana. Poco después de que son arrestados, sus amigos, los que habían estado escondiéndolos, van y revisan, y Mip, que era, una de las mujeres que la tenía escondida, recoge los álbumes de fotos y el diario para guardarlos en la esperanza de que haya a quien devolvérselos después de la guerra. Pausa. Imagínense ustedes llevar 2 años encerrados en un cuarto que medía, ahorita les vamos a dar las medidas, con, como decías tú al principio, con tu familia, que por más que sea tu familia, a veces te cae gorda, sí. Te cae gorda, con 4 desconocidos, con un profundo miedo, sin poderle bajar al excusado para no hacer mucho ruido, vivir en silencio y de repente escuchar, un 4 de agosto de 1944, las botas de la Gestapo y escuchar cómo están abriendo la puerta y saber que ese es probablemente tu final. Sí, y efectivamente, son todos los descubiertos, son transportados a este campo que Ana había reseñado, del que había hablado, a Westerbork, y más adelante de ahí son trasladados a Auschwitz. Se los llevan a una cárcel, ¿no? Westerbork no era una cárcel, era un campo de concentración denominado campo de tránsito. Te digo, era por donde por cuestiones de logística se detenía a los futuros deportados hasta que Auschwitz o algún otro campo de exterminio tuviera capacidad para procesarlos. Estoy utilizando el término que utilizaban los nazis para catalogar al exterminio. Entonces, de Westerbork van a ser transportados a Auschwitz. En Auschwitz van a ser separados, como se acostumbraba, hombres de un lado, mujeres por otro. La gente que tiene capacidad de trabajar, la que no, era inmediatamente condenada al gaseo. En el caso de la familia Frank, Otto es separado con los hombres, Ana, su hermana y su madre van para otro lado. Se les sigue el procedimiento rutinario, se les rapa la cabeza, se les tatúa un número de ingreso al campo, se las asigna a todo tipo de trabajos. La madre de Ana va a morir en Auschwitz mismo. Ana y Margot van a ser trasladadas de Auschwitz a Bergen-Belsen, que era este procedimiento también bastante común, rotar a las gentes que tuvieran capacidad de trabajo a otros campos donde fueran más útiles. Casi al final de la guerra se las transporta a las 2 a Bergen-Belsen. Y a Margot y a Ana sí, ya separadas de su mamá. Separadas de su mamá, había muerto en el campo, separadas de su papá, del que no tienen idea qué le pasó. Espérate, la mamá muere, es que en Auschwitz. Lento aprendizaje, en Auschwitz. La mamá muere en Auschwitz, las 2 hermanas son trasladadas a Bergen-Belsen, y en Bergen-Belsen van a contraer tifo, que era una de las epidemias que se daban en los casos. No, tifo. ¿Se llama tifo? Sí, tifoidea es la que produce tifus, la bacteria, ¿no? Sí, la salmonela, el tifo lo transmiten los piojos. Es otro tipo de infección. Ahí sí que algún médico sepa y me corrija, pero son 2 enfermedades diferentes. Sí. Y ambas van a, dar fiebres altísimas. Aparentemente Margot murió cuando se cayó de la litera en la que dormía por la misma fiebre, y lo que la mató fue el golpe. Y Ana muere un par de días después de su hermana, aproximadamente 3 semanas antes de que el ejército inglés entre a liberar el campo. No lo puedo creer. Eso es lo que a mí me puso. Sí. 3 semanas después. El ejército inglés las hubiera liberado. Y el padre sobrevive. Otto Frank sobrevive. ¿Cómo sobrevive Otto? Pues fue que de un trabajo a otro trabajo, tuvo que ver, me imagino que era un hombre físicamente fuerte, porque además después de esto muere ya muy anciano, muere que tiene más de 90 años cuando muere, que debe haber sido una persona fuerte a la que se utilizó para el trabajo. Yo creo que tuvo la suerte de no enfermar de gravedad. Entonces es liberado de Auschwitz por el ejército soviético y regresa a Ámsterdam. Pesaba Otto 52 kilos cuando lo liberaron. Sí, cuando se por las fotos era un hombre bastante alto. Que seguramente su peso normal era y ahora, él, imagínate, estás separado de tu esposa, estás separado de tu hija, de tus hijas, te liberan,
Y Otto empieza a buscar desesperadamente de qué pasó con mi mujer, dónde están mis hijas. Yo creo que esa es una de las partes más dramáticas de este proceso. O sea, el proceso que uno piensa, bueno, entraron los soviéticos o entraron los americanos y liberaron los campos y vivieron felices para siempre. No. Y creo que esta es la parte segunda del drama. Es decir, encontrarte absolutamente solo, sin tener idea de dónde están tus seres queridos, pensar que si tú sobreviviste, ellos pudieron haber sobrevivido también, irte enterando paulatinamente, si es que alguna vez te enteras, porque una parte de las más dramáticas es que a veces 10, 20, 30 años después se reencontraban familias. Sí, en lugares remotos, yo que sé, de repente una carta de Suecia a un primo en los Estados Unidos buscando familias. Y entonces Otto regresa con la esperanza de que a lo mejor alguna de ellas haya regresado a Ámsterdam. Sí, eventualmente se va a dar cuenta, porque incluso 2 amigas de Ana que sobrevivieron fueron las que le contaron de la muerte de Ana y de Margot. Y entonces Mip, la secretaria, le entrega a Otto el diario y le entrega los álbumes de fotografías. Él se muda a vivir a Suiza, que es donde va a contraer matrimonio, no tan rápido, creo que se casa en 1948, o sea, unos 3 años después de la liberación. Y cae en sus manos el diario de Ana, y el diario lo sorprende muchísimo, obviamente. O sea, él mismo dice, me está presentando una Ana a la que yo no conocía, porque pues él conoce a su hija adolescente con sus características, y lo sorprenden los pensamientos estos profundos de Ana, y decide que va a presentarle el diario a un periódico holandés. Entonces la primera publicación aparece en un periódico en Holanda, y más adelante en 1947 decide publicar el diario. Hasta eso, con toda discreción, quita algunos pasajes muy personales donde Ana habla, por ejemplo, de su despertar sexual, ese tipo de cosas. Entonces esas obviamente no las pone para la publicación, y manda a publicar el diario, y el diario va eventualmente a traducirse a 67 idiomas. O sea que hoy, y es en muchos lugares libro de lectura obligatoria para niños en las secundarias, por ejemplo. Entonces, o sea, tiene un impacto obviamente infinitamente mayor al que Ana pudo haber pensado, aunque mucho decía, en cuanto me libere yo me quiero dedicar a la escritura. O sea, ella decía que quería ser escritora. Entonces, obviamente obtuvo una repercusión que ella nunca hubiera imaginado. Claro. ¿Qué es lo impresionante para todos los que no han leído el diario de Ana Frank? ¿Qué es lo impresionante de ese diario? Mira, lo impresionante es el hecho de que esté escrito por una chica muy joven, en circunstancias muy terribles, que demuestra una madurez más allá de sus años, que contiene pensamientos humanos profundos que nos tocan a todos independientemente de nuestra etnicidad o nuestra religión. Creo que eso sería lo más notable del diario. Y no sé si me gustaría decir, o sea, ¿cuál es el impacto del diario en general? Yo creo que el impacto del diario es que le dio nombre y rostro a la tragedia del Holocausto, y en general a la tragedia de cualquier guerra, Marta. O sea, obviamente no estoy diciendo nada nuevo, pero los humanos hemos en los últimos, 150 años desarrollado una capacidad científica y tecnológica nunca vista. O sea, somos capaces hoy de hazañas tecnológicas extraordinarias, y lamentablemente ni nuestros principios, ni nuestra empatía, ni nuestra moral han crecido a la misma velocidad. Y hemos conseguido con estos avances una capacidad de matar que el hombre nunca había visto. Y esto nos ha insensibilizado tremendamente. Mira, Joseph Stalin, el dictador soviético, que comparte con Hitler, yo creo, el muy poco honroso honor de estar en la lista de los peores asesinos del siglo XX, tenía una frase muy cínica. Él decía, la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de 1 millón es una estadística. Y creo que los humanos en general nos comportamos así. O sea, yo de veras pienso a veces que estoy oyendo el noticiero en la mañana y oyes, es que un bombardeo en Siria mató 300 personas y encontraron una fosa en Tamaulipas con 100 cadáveres, y uno le sigue untando mantequilla a su pan. O sea, y de repente pues dice, a lo mejor qué barbaridad, porque lo que estamos oyendo son números. Por eso yo creo que se hizo tan impactante esta foto del niño sirio que está cubierto de escombros, o el bebé ahogado en una playa ahí en Europa, que era un bebé refugiado. Esto como que de alguna manera sacude a la gente, porque se da cuenta que detrás de los números hay historias. Claro. Mira, algo bien interesante es que hace 2-3 meses tuvimos aquí a la Fundación Habesha, y la Fundación Habesha trabaja con refugiados en todo el mundo. Y vinieron a contarnos el proyecto que estaban haciendo, que es básicamente rescatar a varios chavos sirios de Alepo y traerlos a México a estudiar.
y a continuar su carrera. Y estaban levantando dinero. La verdad es que todos ustedes cuentavientes, esa es mi audiencia, tienen un corazón increíblemente generoso. Y en ese momento levantamos, en 2 horas, como $9,000 para poder traer a este chavo de nombre Ahmed a México. 2-3 meses después de una odisea increíble, de viajar a Líbano, de Líbano a Rusia, de Rusia a Cuba, de Cuba a México, para poder llegar a nuestra ciudad, tuvimos en el estudio a Ahmed. Y Ahmed hoy, gracias a todos ustedes cuentavientes, está estudiando en Aguascalientes. Escucharlo, verlo llorar, nos hizo llorar a todos. Y eso que estás diciendo es justamente lo que nos pasó a los que estábamos escuchando la historia de Ahmed, que perdió a su familia, que perdió su universidad, que perdió su casa, que perdió el futuro, que perdió la esperanza. Y nos contaba todo lo que él había vivido, y escucharlo de viva voz y verlo en la fotografía que nos tomamos y pusimos en Twitter, creo que nos hizo otra vez conectar y sensibilizarnos con que esos 300 y esa fosa y los refugiados que existen hoy en todo el mundo buscando asilo, es gente real, es gente como uno. Sí, o sea, lo que hace Ana Frank es darle rostro y nombre a la tragedia. O sea, no son 6 millones de judíos, 20 millones de rusos, 50 millones de muertos en la guerra. Detrás de cada uno de esos números hay una cara y hay un nombre. De hecho, seguramente sabes tú que en Israel el instituto que se dedica al estudio del Holocausto, Yad Vashem, o sea, y que la Yad Vashem quiere decir memorial y nombre, ¿ok? O sea, cada una de esas personas era un nombre, ¿sí? Y claro. Y detrás del nombre hay historia, hay biografía, hay expectativas, hay esperanzas. Entonces yo creo que este es uno de los papeles del diario, darle nombre y rostro a las víctimas, no solo del Holocausto, sino de cualquier guerra. Y por otro lado, creo yo también que te marca el potencial perdido con el asesinato de los niños. O sea, porque yo creo que los adultos, como sea, somos promesas cumplidas, digamos. O sea, ya, lo que somos, ya le aportamos a la sociedad o a la familia lo que le podemos dar. No sabemos el potencial que puede aportar un niño. O sea, y Ana seguramente, o muy seguramente, si hubiera sobrevivido, se hubiera dedicado a la escritura, que era lo que le gustaba, y posiblemente el mundo se perdió de una escritora muy talentosa. Entonces, y eso sucede con cada uno de estos niños asesinados. Hace un par de años estaba yo revisando la lista de premios Nobel. Eso me encanta a mí, andar viendo quién se saca los premios Nobel y qué historias hay detrás de cada uno de estos premios Nobel. Y me encontré con 3 personas, eran 2 norteamericanos y un británico, eran física, química, no sé qué, y a la hora de ver sus biografías, los 3 habían nacido en Austria a mediados de los años 30. Y en su condición de judíos, sus padres habían tenido la suerte de escapar de Austria, encontrar refugio en Inglaterra y en Estados Unidos. O sea, si esos niños se hubieran quedado en Austria, esos niños habrían sido asesinados. ¿Ok? Esos niños sobrevivieron para convertirse en premios Nobel. Entonces, tú no sabes qué potencial hay en cada una de estas criaturas. Claro. Déjenme decirles que si ustedes quieren seguir explorando el tema de Anne Frank, hay varias cosas interesantes que les recomiendo. En el 58 sacaron una película que se llama El diario de Ana Frank, que de hecho recibió 3 Óscares, para que lo vean, uno de ellos para Shelley Winters en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Existe el Museo Casa de Ana Frank en Ámsterdam, que vale mucho la pena que lo conozcan. Abrió las puertas el 3 de mayo de 1960. Y también, bueno, está el libro, que les digo que el que yo tengo en la mano es de editorial Porrúa, y es así, Ana Frank, el diario, y lo venden seguramente en cualquier librería del país. Regresando del corte, Jenny, yo te quiero preguntar algo, y los invito a todos que si tienen alguna pregunta para Jenny, pues por supuesto que nos las manden por redes sociales. Pero yo te quisiera preguntar, tú como una estudiosa de la religión judía, de la cultura judía, ¿qué impacto crees que tuvo en el colectivo judío el Holocausto? Regresando del corte, ¿va? Ok, estamos en W Radio, no se vayan, ya volvemos. Bueno, nada más te quiero decir, Jenny, que tienes trastornada a la audiencia. Totalmente. ¿Así de plano? Eres un nuevo descubrimiento.
Porque le digo a Jenny que es bien difícil encontrar gente, no solamente que sepa muy bien su tema, pero que sea un gran contador de historias. Aunque eres como yo, vas como ametralladora. Efectivamente, eso no sé si es un defecto o una cualidad, pero bueno. Pero es igual, te aburre la gente que habla lento. Me aburre y siento que aburro yo a la gente que me está oyendo si yo hablo lento. Entonces, Jenny Thornberg es licenciada en Historia. Tiene una especialización en estudios judaicos por la misma Universidad Iberoamericana y aparte con la Universidad Hebrea de Jerusalén tiene una maestría en estudios judaicos y una maestría en humanidades. Y nos acaba de contar toda la vida y obra de Anne Frank y por supuesto los invitamos a todos a que si no han leído el libro, lo busquen, se llama así, El diario de Ana Frank, porque es un gran testimonio del Holocausto y un gran vehículo para sensibilizarnos. Antes del corte, le dije a Jenny que le quería hacer una pregunta, no sé si es políticamente correcta o es muy fuerte, pero después de lo que ha vivido el pueblo judío, después del Holocausto, sintiéndose siempre un pueblo perseguido, ¿tú sientes que en el colectivo se nota, se le siente? ¿Cuáles son los vestigios de eso? mira, esto se ha estudiado mucho. Definitivamente, yo no creo que la tragedia del Holocausto haya forjado al pueblo judío. Yo creo que los judíos están forjados desde hace milenios por su cultura, por su tradición, por su religión, por sus aportaciones al mundo, pero definitivamente el Holocausto creó una marca colectiva aún a aquellos que podríamos considerarnos de alguna manera sobrevivientes aunque no lo seamos, porque yo misma tengo la suerte de ser mexicana, nacida en México, de padres nacidos en México, de abuelos que emigraron y encontraron refugio en México a finales de los años 20, que ellos sí perdieron prácticamente a todos los miembros de su familia que tuvieron el infortunio de quedarse en Europa. Sí, muchos de nosotros llevamos nombres por víctimas del Holocausto. Mismo mi nombre, o sea, yo me llamo por la madre de mi abuela, que se murió de hambre huyendo de los alemanes de Bielorrusia hacia el Cáucaso, por ejemplo. Y como mi caso, pues los hay por cientos o por miles. De que nos marcó, sí nos marcó como colectivo. Hay una marca especial y muchos estudios acerca de la marca que esto dejó en los hijos de los sobrevivientes. Uh-huh. O sea, los hijos de los sobrevivientes directos, hay toda una serie de estudios acerca del impacto tipo, o sea, gente que repite mucho la idea de que sentían que sobre su familia caía el peso opresivo de un secreto que no sabían exactamente cuál era, que sus padres no querían revelar, obsesiones con la seguridad, por ejemplo, obsesiones con los alimentos. O sea, hay sobrevivientes que cuentan que sus padres eran gentes de veras bondadosas y amables, y en el momento que el niño dejaba el plato sin terminar de comida, la madre enloquecía. ¿Okay? Sí. Por acordarse del hecho de que los niños se hubieran podido quedar sin comer. Es toda una cuestión muy importante la psicología de los sobrevivientes directos. Y a nosotros como colectivo en general, obviamente cargamos con esta marca. Si alguna vez Elie Wiesel, que es uno de estos sobrevivientes maravillosos que fue Premio Nobel de la Paz, decía, no es lo mismo ser el hijo del asesino que el hijo de una víctima. Él decía, estamos marcados nosotros y están marcados los perpetradores también. Y lo decía de una manera muy humana, porque él era un gran humanista. Decía, los hijos de los asesinos no son asesinos. Por lo tanto, dice, no son culpables, pero son responsables. Dice, y tienen la responsabilidad histórica de que este hecho no se repita. Entonces, pues de alguna manera creo que también nosotros cargamos con una marca histórica de la cual es difícil deshacernos. Y como sí somos un pueblo muy memorioso, porque de repente hay gente que dice, bueno, ya, bájenle, ya, o sea, ya pasaron como 70 años, aflójenle. Y Elie Wiesel dice una cosa, la salvación de la humanidad está en la memoria. Sí, claro. No la memoria para odiar, no la memoria para repudiar, la memoria para impedir que este tipo de cosas se vuelvan a repetir, claro. Básicamente. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Aquí hemos tenido a nuestro rabino, a Jonathan Gilbert. Que gracias, Jonathan, por presentarnos a Jenny. Uh-huh. Pero, gracias. Y nos vino a hablar mucho de la religión judía, y de hecho hablamos hasta de las fiestas judías, y luego lo combinamos con un pastor cristiano y con un musulmán y con Jonathan. Y esto nunca se lo he preguntado a Jonathan. Los judíos son muy tribales. Tengo tantos amigos muy queridos judíos,
Y siempre me molestan porque dicen que aunque me aman, nunca se hubieran casado conmigo porque soy católica y soy, como dicen ellos, goy. Este aspecto tan tribal, hay una frase que dicen que no hay judío pobre porque la protección de unos a otros es súper fuerte. ¿Es por una preservación o un instinto de sobrevivencia de ustedes? Mira, aquí estamos manejando estereotipo 1, estereotipo 2, estereotipo 3. Primero, la falsedad de que los judíos no se casan fuera del grupo. Claro. Es falso. ¿Será que los míos son como bien religiosos? ¿Sabes qué pasa? El caso de México es bastante particular porque la sociedad mexicana no judía también es bastante cerrada en sus preferencias. Pero en países donde hay sociedades más abiertas, por ejemplo en Estados Unidos, claro. el índice de matrimonios exogámicos, como lo llaman elegantemente, está hoy por hoy por lo menos en el 60%. O sea, ¿dirías es un tema más de México? De sociedades más conservadoras, diría yo. En el caso mismo de Alemania, la Alemania previa al ascenso de Hitler al poder, más del 50% de los judíos alemanes estaban casados ya con judíos, con alemanes no judíos. Punto 1. Entonces, digamos, mito 1 descartado. Bien. Mito 2, no hay judíos pobres, sí hay. No se notan, quizá, porque hay una red muy fuerte de autoayuda. Eso es real. Entonces, claro, no vas a encontrar a un judío pidiendo limosna en la calle, por ejemplo, o recurriendo a las instituciones públicas, porque las comunidades se han encargado de un sistema de autoprotección que no es tanto una cuestión de instinto de sobrevivencia, sino que tiene que ver incluso con la legislación que se les impuso a los judíos desde la Edad Media. Esto es una cosa muy curiosa. Cuando los judíos en la Edad Media eran elementos económicamente útiles, porque realizaban trabajos económicos que el resto de la sociedad no hacía. Tenían que ver con comercio, por ejemplo, o préstamo. Los reyes de los países les ofrecían algún tipo de protección, privilegios para que estuvieran dispuestos a establecerse en algún lugar, y en este paquete de protección les concedían autonomía prácticamente completa en lo que era el manejo de sus asuntos comunitarios. Entonces ellos se ocupaban de su educación, de la protección de sus enfermos, de la protección de sus pobres, y entonces esta estructura comunitaria se quedó ya como una de las bases históricas del judaísmo. Claro. Entonces se quedó, digamos, ya, y es una parte, digamos, de las que podría explicar la sobrevivencia del grupo judío, esta cohesión comunitaria, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Hay muchos sobrevivientes todavía en México? En México hubo un número relativamente importante de sobrevivientes, un par de cientos de gente, estoy aproximando un número del cual no estoy seguro. Mismo el abuelo de Jonathan era sobreviviente, no sé si porque además fue un hombre que además expuso mucho su historia, muy interesante. El Museo de Memoria y Tolerancia aquí en México publicó hace unos 15 años un libro que se llama El Rostro de la Verdad, que presenta entrevistas con la mayor parte de los sobrevivientes que todavía vivían en México. hoy por cuestión ya de edad y programa de eso. Sí, hoy pues ya por cuestión de edad y cronología, obviamente pues quedan muy poquitos, porque pues la gente que sobrevivió hace 70 años, por más joven que hubiera sobrevivido, pues está en sus 80s, medianos o tardíos. Entonces, claro. Bueno, me van a hacer llorar otra vez. Anne Frank tendría 88 años. Exactamente. El día de Exactamente. Bueno, este año. Sí, sería ya una mujer anciana si hubiera sobrevivido. Oye, has tenido, porque ahorita en el corte comercial, Rebeca y Jenny parecían periquitos contándose historias y les prohibí seguirse hablando para que no las contaras al aire. Pero hay historias fantásticas. De hecho, vamos a hacer un programa, voy a buscar a la gente del Museo de Memoria y Tolerancia sobre El Rostro de la Verdad para hablar de los sobrevivientes, pero tú tienes una historia espectacular. Mira, a mí no me gusta en general contar historias que tengan que ver directamente con mi familia, pero es que me preguntan... Porque te parece poco profesional. Me parece poco profesional. Esto sí. haz de cuenta que esto es una gran familia, o sea, es una nueva amistad, esto es una tertulia, y aparte digo una cosa, este programa casi no se oye. Ok. Entonces me puedo quedar tranquila que Claro. si metí la pata nadie no hay me oyó. secretos. Exacto. A ver. No, es que Rebeca me preguntaba, Sí. o sea, cuando hablábamos de esta parte desesperada de los sobrevivientes, de encontrar familias, de saber dónde están, y que yo le decía que las historias a veces prolongaron décadas de que familias encontraran otras familias, y le contaba yo una historia en mi propia familia. Mi hermana, una de mis hermanas, está casada con un muchacho, un señor que se llama Mario Resnikov, y en 1981 mi hermana recibe una llamada de una oficina aquí de la comunidad judía buscando a un señor de nombre Jacobo Resnikov, ¿no? Y en ese momento mi sobrinito recién nacido era Jacobo Resnikov y era el suegro de mi hermana.
el papá de su marido, que había muerto en México, había llegado a México antes de la guerra, había muerto en México por causas naturales, y le dijeron que lo estaba buscando una señora, Nina Resnikov, que era su hermana, que había perdido contacto con él en 1941. Esta mujer vivía en Ucrania. Esta mujer huyó del avance de los nazis, se salvó, volvió a Ucrania después de la guerra, había perdido la dirección de su hermano, como vivía en la Unión Soviética, la comunicación con el exterior era muy complicada. En 1981 esta mujer y su familia habían logrado emigrar a Nueva York y desde Nueva York empezó a buscar a su hermano, que en ese momento ya había fallecido, pero igual encontró a sus sobrinos. Claro. Después de 40 años. Qué impresión. Muy impresionante. Bueno, la mamá de Shanik Bergman, contabas También tú, es, es claro, sobreviviente, también es sobreviviente del Holocausto. Y en Siberia conoce a su marido y se casan. Sí. Y un alemán los ayuda a salir, ¿no? Y Estados acabaron en Unidos y México. luego México. Sí, sí, y como tú dices, un alemán, los seres humanos, a fin de cuentas, somos seres humanos independientemente de nuestra clasificación étnica o nuestra clasificación religiosa. Y estos sucesos, creo, sacan o lo peor de los seres humanos o lo mejor de los seres humanos. O sea, la familia, la gente misma que tuvo escondida a Ana Frank, a riesgo de sus propias vidas. Sí, claro. Sí. Claro. Hijo, sí, De perdón, hecho, pero si no pues, han visto la lista de Schindler, vean la lista de Y Schindler. de hecho, Marta, seguramente sabes que justamente en el Museo de Yad Vashem en Jerusalén hay un bosque que se llama el Bosque de los Justos entre las Naciones. ¿Ok? O sea, no me extraña que no conozcas esta historia, pero el gobierno de Israel se dedicó, digamos, a que sobrevivientes contaran las historias de las personas que los ayudaron y gente que ayudó a salvar judíos a riesgo de su propia vida. Sí, se gana el título de Justo entre las Naciones. Y Justo entre las Naciones se recibe el honor de que se plante un árbol en su memoria. Y está en Jerusalén, maravilloso. sí, el llamado Bosque de los Justos entre las Naciones. Hay alrededor de unos... Nunca he ido a Israel, fíjate, será la siguiente parada. Pues valdría la pena, creo que sería muy interesante. Y hay alrededor de unos 20 y tantas mil personas hoy registradas como Justos entre las Naciones. Porque Te fueron de recordó alguna por manera, claro. por Schindler. Exactamente. Fueron- Schindler por obviamente Schindler. es uno de Héroes- estos héroes- justos. héroes- Son héroes anónimos, que Anónimos. obviamente, que a veces salvaron 2 y 3 personas, no más que eso, pero también hay una frase en la religión judía que dice que el que salva una sola vida es como si salvara al mundo entero. Exacto. ¿Sabes qué, Jenny? Quiero ya matarme en este momento. Me están preguntando aquí que les dé una lista, que quieren la lista de judíos famosos. Uy. Natalie Portman, Woody Allen, Barbara Streisand, Mel Brooks, Adam Sandler, Ben Stiller, William Shatner, Jon Stewart, Harrison Ford, Sarah Jessica Parker, Scarlett Johansson, Winona Ryder, Mila Kunis, Y te estás Steven yendo- Spielberg, Sí, te estás yendo nada más al mundo del entretenimiento, pero hay entre Isaac Newton. No, ¿No Isaac era Newton, judío? no, el nombre No, de Isaac era espérate. protestante. Einstein. Sí. Einstein, Vaya, judío, los claro. 3 grandes revolucionarios del mundo moderno, que son Albert Einstein en las ciencias, Sigmund Freud en el estudio de la conducta humana y Freud, Karl claro. Marx en la cuestión de la economía y la Claro, política. claro, Ahí Freud. sí, ese no es un mito, sí hay un número desproporcionadamente grande de judíos. De hecho, hay una cifra, los judíos somos alrededor del 0.0x vaya, hay en el mundo alrededor de 14 millones de judíos y más o menos el 20 y tantos % de los premios Nobel. Nada más. Nada más. Sin presumir. No, exacto, por eso te digo que me gusta revisar la lista. Claro. Oye, a ver cuántos nos sacamos este pero año. Digo, no, les voy a yo- decir una cifra que a mí me parece impresionante. Si yo les preguntara, ¿en México hay muchos judíos, sí o no? A ver, ¿sí? ¿Tú, Rebeca? Sí, también. También. Una Luz, ¿hay comunidad muchos grande, judíos? grande. Willy, ¿hay muchos judíos? Sí, es que tú es- sí sabes el número. No, yo sí sé el número, pero además hay una explicación que cuando yo la escuché me hizo todo el sentido del a ver. mundo. En México la comunidad judía es alrededor de unas 45 mil personas. ¿Eso es la todo? mayor parte de las ¿Cuánto? cuales... 45,000 personas, that's it. Vivimos en el Distrito Federal, hay un núcleo en Monterrey, Sí, otro en Guadalajara. sí. Oye, ¿ok? tenemos muchos amigos. Pero Sí. se debe a un fenómeno que se llama la integración desproporcionada. O sea, O sea, que
o sea, los judíos tendemos a concentrarnos desproporcionadamente en ciertos sitios geográficos, en ciertas profesiones o en ciertas ocupaciones. Entonces, por ejemplo, yo estaba viendo una vez un reportaje en el periódico Reforma Expreso con motivo del Año Nuevo Judío, que decía que en la zona de Huixquilucan viven alrededor de 22,000 judíos. O sea, la mitad de la comunidad... la mitad de la comunidad judía vive en Huixquilucan. Entonces, si tú andas en Huixquilucan, pues obviamente no te crees los 44,000 porque tú te encuentras 44,000 en cada esquina. Exacto. Sí. Claro. Si vives por aquí en el sur, pues a lo mejor la gente que vive en el sur nunca ha visto un judío de carne y hueso. Porque por alguna razón el sur no les acomodó para vivir. Polanco. A ciertas zonas, esto es una cuestión El y ahora norte. sí que, sí, como que derivada a lo mejor de la endogamia tradicional o la tendencia que tenemos en general las minorías, como hay un Chinatown, por ejemplo, un Little Italy. Sí, claro, a concentrarse. A concentrarse en ciertos lugares y construir ahí sus instituciones, o si escogen carreras universitarias, escoger ciertas carreras por encima de otras. Entonces, cuando existe esta concentración desproporcionada, los números no te checan. O sea, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos... Los judíos, aquí en la Ciudad de México, para los que nos escuchan en el resto del país, cero viven en el sur. No hay nadie. No me preguntes por Todos qué son San más Ángel, Pedregal, para nada. Y está igual de bonito que el poniente, más Sí, claro. bonito que el Sí. poniente. Pero sí es como Tecamachalco, Te digo, Interlomas, el municipio de Bosques, Huixquilucan, Las Lomas, el municipio de Polanco. Huixquilucan, por alguna razón. Sí, Huixquilucan. mira, en el caso de Estados Unidos es muy curioso, o sea, la población judía en Estados Unidos es de alrededor de 6 millones, ¿ok? De esos 6 millones, casi 3 viven en el área de Nueva York. Sí, Sí, claro. Dos en Una Miami. vez, si le preguntas a alguien en Montana, pues a lo mejor se te queda andando con cara de guapo. No, ahí sí vive mi hermana y no me ha No, reportado porque yo creo que nada. han de haber como 2. Incluso Claro. una vez leí una estadística bien interesante. Decía que el 80%, 85% de los judíos del mundo viven en 9 ciudades. ¿Qué? Así como lo escuchas. ¿Cuáles 9 serán? nada más. Espérate, A ver. déjame adivinar. Boca Ratón. Nueva York, Los Ángeles, Miami. Ajá. Check. Miami, Tel pero Aviv más y Jerusalén, Ajá, obviamente. claro. París. Ajá. Y las otras 6 en Estados Unidos, el área de Miami, Fort Lauderdale, Nueva York, Los Ángeles, el área de Filadelfia, Chicago, o sea, básicamente. Entonces, esto es integración desproporcionada. Y Brooklyn. Sí, la zona de Nueva York. Yo Sí, pensé entonces, que éramos. Éramos. Ya te Éramos. adoptamos, no importa. Pero bueno, como 600,000 en México. Yo No, pensé que esa era la te digo cantidad. porque resulta de que 600 a 1 millón. Cuando yo supe el número, no lo podía creer. Mira, hace muchísimos años una compañera en la universidad, cuando le dije la cifra, me dijo, sí, 45,000 en Polanco. Entonces, le dije, sí, justamente por este fenómeno de integración desproporcionada. Claro. ¿Qué cosa más interesante? Nunca lo había pensado, es cierto, no conozco ningún judío que vive en San Ángel. ¿No? Y si hay alguien, pues repórteseme ahorita en Twitter y Ha de en haber como, Facebook. posiblemente hay como 3, pero no te los encuentras en el súper, no Sí, te los claro, encuentras en claro, el cine. por No sé, supuesto. si no sales de esta área, difícilmente pensarías que existen judíos en la Ciudad de México. Bueno, Lo y ves. de las vías del tren en la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México, cuentavientes, Polanco se divide como en dos, ¿no? La parte alta y la parte baja. La parte alta, que es de las vías del tren, pasa Polanco, Blas Pascal, todo eso, por donde está la Cruz Roja. Todos esos edificios son de gente ¿Sabes judía. qué pasa? Que además ahí viven los judíos más visibles, por llamarlo de alguna manera, que son Son los las más gentes, religiosos. las gentes ortodoxas, que además adoptan una vestimenta especial que los hace inmediatamente reconocibles. Claro. Digo, yo no sé si yo andando por la calle la gente se voltearía y diría, ahí va una judía. No creo, o sea, Sí, no, por mi no, aspecto, no, por no. mi vestimenta. Entonces eso los hace especialmente visibles. Y sí, la parte de la concentración tiene que ver con la cercanía de una sinagoga, por si la gente no camina el viernes, no viaja en coche y tiene que caminar, tiene que vivir en la zona que la sinagoga le quede cercana. Entonces eso contribuye también a esta imagen, porque Claro. la concentración es real. Claro, por supuesto. Oye, dice aquí Chaparrita, tengo un hambre de más conocimiento y cultura. ¿Dónde contacto este mujerón? Alguien más dice, ¿podrían hablar algún día del ritual de la muerte en el judaísmo? Ya sabes, arrancarte la camisa. Eso es muy interesante. Yo creo que ahí Jonathan podría Jonathan. ilustrarlos Y muchísimo. si queremos saber lo de prender fuego, no subir en coche, el Shabbat, Todo eso es Jonathan. Ese es definitivamente, Jonathan. porque son costumbres Les vamos a traer al religiosas. rabino. Sí, Sí, más que además, religioso que histórico. absolutamente. Claro. Ahora, tú eres yiddish, tú Sí. eres europea. Sí, digamos, soy descendiente de judíos judíos emigrantes europeos. de Polonia y Bielorrusia. Claro. Son menos radicales, ¿no?
a los árabes? Lo que pasa es que los judíos que llaman, bueno, equivocadamente árabes, que son los descendientes de los judíos que emigraron de la zona siria, sí, su identidad judía está más dirigida hacia la cuestión religiosa. Claro. La nuestra es una identidad más secular, más histórica, más cultural. Entonces, digamos que en eso podría estribar la diferencia. Ya, Jenny, amiga por siempre. Jenny, Muy bien. amiga por siempre. Maravilloso. ¿Cero tienes Twitter? Pero No, tienes Facebook. Facebook tengo, sí. Jenny Gale. Gele, G-E-L. Gele, Así, Gele, es que no traigo así. lentes. Jenny G de gato ELE Ahí estoy en en Facebook Facebook, si sí. la quieren contactar. Y les prometo que no va a ser la última vez que vamos a tener a Jenny en el programa. Y les prometo que vamos a traer a nuestro rabino de cabecera, a Jonathan Gilbert, a que nos venga a contar de la muerte para los judíos y vamos a hablar de las tradiciones judías. Sí, él es un experto en eso. Gracias, Jenny, un definitivamente. placer conocerte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Oigan, no cunde el pánico. Ya sé que se cayó internet a medio Anne Frank, pero a la 1:00 p.m. ya saben que tanto en martadebaile.com como en wradio.com.mx tenemos arriba el podcast y ya pueden escuchar todo lo que seguramente se perdieron cuando se cortó la transmisión. Ahora, les tengo que decir varias cosas antes de irnos, ahorita que hablaba justamente Jenny de los niños. Obviamente, no necesito decirles lo importante que es que nuestros hijos hoy en día, y con el nivel de competencia que hay en el mundo, sepan otro idioma. Y dominar 2 idiomas tiene muchos beneficios, no solamente cognitivos y sociales, sino que hasta profesionales para un futuro, porque no sé si se sepan este número, pero por ejemplo, si tú como profesional hablas inglés, probablemente ganes 33% más que el que no lo habla. Y por eso quiero contarles de Kids and Us, que es una escuela para niños a partir de 1 año de edad. Tiene 375 centros en todo el mundo y en México están desde hace ya 3 años. Y básicamente es introducir a tus hijos a un nuevo idioma desde que son chiquitos, para que no solamente lo aprendan de manera mucho más natural, sino que lo aprendan como si fuera también su lengua materna. Entonces, es Kids and Us. Toda la información, si me pasan la página de internet, porfa, de Kids and Us, para que les dé los datos de contacto, pero para que los busquen, es una escuela de lenguas, les digo que está a nivel mundial. Si entran a kidsandus.mx, ahí está absolutamente toda la información. Siguiente punto. Si son de los que creían que el bambú solo servía para hacer pisos de madera y casa, déjenme decirles que ahora que está tan de moda el bambú, que es biodegradable, que es súper importante porque no acumula basura. Además, la fibra de bambú sirve para hacer textiles que tienen muchas ventajas. Son ideales para cualquier temporada, son súper suaves, mucho más suave que el algodón, de hecho. Y existe una marca mexicana especializada en hacer cosas con bambú, se llama Bee Bamboo. Y tienen vajillas, pero lentes, pero termos, pero sábanas, baberos, mantas para bebés y todo está hecho con bambú. Entonces, si quieren ver cuál es la tienda Bee Bamboo más cerca, entren a beebamboo.com.mx ahorita. Y si ustedes ponen el código Marta, con H, les van a dar el 10% de descuento en su primera compra. Entran al sitio para que vean qué padre están todas estas cosas hechas con bambú. Se llama beebamboo.com.mx y aprovechen con el código Martha el 10% de descuento. Y luego necesito música coreana para decirles lo que les voy a decir ahorita. ¿Coreana? ¿Están listos, cuentavientes? Déjenme decirles que les tengo alegrías coreanas. Fíjense bien. Suéltame la canción, por favor, mi queridísima Luz. El rap. El que sea su voluntad. Ahí está, venga. ¿Se acuerdan que les dije desde que estaba yo la semana pasada en Corea que yo me iba a ir un día shopping y que lo único que iba a comprar era cosas para ustedes? Y hasta puse una foto en mi Instagram. Sí. Me fui de shopping a una calle que no puedo ni repetir el nombre porque no me lo sé, que cada metro hay una tienda de cosas de belleza. Entonces les compramos mascarillas, cremas, parches para las bolsas de los ojos, parches para la boca, cremas de todas las que se puedan imaginar, mascarillas para blanquearse, para humectarse la piel, para reafirmar la piel. No saben todo lo que les traje. Y déjenme decirles que es una montaña de productos.
Se los confesé el lunes. O sea, traje literal una maleta. Una maleta aguada de esas negras grandotas. Y lo único que traía eran productos de belleza coreanos. Entonces, ahí les va. Armé con todo lo que traje 4 super kits espectaculares, rebosados de belleza, para las beauty fans y los cuentavientes, para un muanático y para una mamá bebemundo, ¿ok? Entonces, corran en este momento, ahorita, a mi cuenta de Instagram, @Marta de Baile, a la cuenta de @Revista MOA, a la cuenta de @The Beauty Effect y a la cuenta de @Bebemundo. Y fíjense lo que tienen que hacer. Esto es en Instagram. Tienen que darnos follow, darle like a la foto con las alegrías coreanas y taguear a 3 amigas, ¿ok? Tienen hasta hoy a las 12 de la noche para participar. Repito cuáles son las cuentas de Instagram, porque son 4 canastas que van a morir de puros productos que traje de Corea, para una cuentaviente, para una beauty fan, para un muanático y para una mamá de Bebemundo. Entonces es @Marta de Baile, @Revista MOA, @The Beauty Effect y @Bebemundo. Entonces le dan seguir a la cuenta, le dan like a la foto con las alegrías coreanas, taguean a 3 amigos hasta hoy a las 12 de la noche y obviamente pueden participar en las 4 cuentas si quieren. Mientras más amigas tagueen, más oportunidad tienen de llevarse los kits, su amiga, pero su prima, pero su vecina, no sean envidiosas. Y acuérdense que son un chorro de productos de belleza traídos desde Seúl, Corea, que no van a poder conseguir en ningún otro lado. Y eso es lo primero que tienen que hacer. Y ahí vamos a decidir, a manera de sorteo, a quién se lo vamos a regalar. Y son 4 kits espectaculares. Si quieren ver el nivel de espectacularidad, entren ahorita a nuestras cuentas de Instagram para que vean la foto. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Oigan, y ven que se hizo un socavón espantoso, Tremendo un hoyo hoyo horrendo, en el Paso Express de Cuernavaca, en Morelos. Bueno, pues ahorita Fer Tapia va a hablar justamente con expertos sobre el tema para que no se vayan, porque ahí viene Fer Tapia y todo el equipo de WW. Muy bien. Nosotros de regreso mañana en punto de las 10. Adiós. Adiós. Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.